Mis amados hermanos, hoy, como el pastor Gabriel lo ha expresado, vamos a finalizar el estudio del capítulo 10 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. El capítulo 10 de nuestra Confesión de Fe ha tratado la doctrina del llamamiento eficaz, cómo Dios llama a aquellos que ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que en un momento determinado de sus vidas vengan a Cristo. Este capítulo finaliza con el párrafo 4, abordando el tema del estatus, del estado de los no elegidos, considerándolo en dos categorías: los oyentes del Evangelio no elegidos, es decir, aquellos que durante un tiempo escuchan el Evangelio y parecen abrazarlo, parecen ser afectados por el llamado del Evangelio, pero que después se desligan de él. Y también el tema de los paganos, de aquellos que no reciben el llamado general del Evangelio, aquellos que no tienen la oportunidad de que alguien les predique el Evangelio. De esto se va a centrar este párrafo número 4, de estos dos grupos en torno a su salvación. Leamos el párrafo 4, mis amados hermanos. Allí ustedes tienen sus confesiones de fe. Otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente, y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Ese es el párrafo que vamos a estudiar y con el cual finalizamos nuestro capítulo 10. Antes de entrar a estudiar este párrafo, el párrafo final de este capítulo 10 de nuestra Confesión de Fe, es importante resaltar una vez más, ya lo hemos hecho durante todo el desarrollo de los otros 3 párrafos, que la doctrina del llamamiento eficaz se fundamenta en la elección divina, Miremos rápidamente esto con cada uno de los párrafos que hemos estudiado. El párrafo 1, que es una descripción general del llamamiento eficaz, inicia diciendo a quienes Dios ha predestinado para vida, El párrafo 3, que estudiamos hace 8 días, inicia diciendo los infantes elegidos. Y este párrafo 4 inicia diciendo otros que no son elegidos, mostrando claramente el énfasis que hay en torno a la doctrina de la elección y la predestinación vinculada con el llamamiento eficaz. Y el párrafo 2 especifica que dicha elección, que es la base de quienes son llamados eficazmente por Dios, se da solo por la gracia divina. El párrafo 2 inicia diciendo, este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Así que evidentemente la confesión declara que si alguien es llamado eficazmente por Dios, si alguien recibe vida espiritual por la acción del Espíritu Santo unido con la palabra predicada, se debe única y exclusivamente al designio divino dado antes de que todo llegase a existir. El vínculo de la doctrina de la elección y predestinación con el llamamiento eficaz, que es evidente en cada uno de estos párrafos, debe recordarnos que si alguien es llamado por el Señor, se debe a su sola gracia, como enfatiza el párrafo 2 y lo hicimos cuando estudiamos el párrafo 2 de este capítulo 10. Ahora, el inicio del párrafo 4 se enfoca en los oyentes no elegidos. La primera parte del párrafo 4 se enfoca en los oyentes no elegidos. Dice, otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre,
no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Esa es la primera parte del párrafo, los oyentes no elegidos. De este grupo al que se refiere la confesión de fe podemos decir lo siguiente, y vamos a iniciar con este punto. Estos son llamados realmente por el ministerio de la palabra. Han sido, digámoslo así, expuestos a la predicación del evangelio. Han recibido una invitación real a venir a Cristo. Se sientan bajo la verdadera predicación del evangelio, lo escuchan, entienden el mensaje que se da, entienden que son unos seres destituidos de la gloria de Dios, que caminan hacia una condenación eterna, que no pueden hacer nada por ellos mismos para salir de dicho estado, que Dios ha proporcionado un Salvador para librarlos de dicho estado, que es creyendo en Jesús y su obra en favor nuestro, que el hombre sale de ese estado miserable. Estas personas que son afectadas, que son expuestas al evangelio, entienden esto, lo entienden. Estos hacen parte entonces del grupo de personas que reciben un llamamiento general, la exposición del evangelio, la invitación de venir a Cristo. Así como de manera general nuestro mismo Señor Jesucristo invitó a venir a Él en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Han sido afectados por la invitación del evangelio a venir a Cristo. El llamado general, como se conoce a este aspecto de una expresión, una exposición del evangelio a cualquier persona allí presente mientras escucha el llamamiento general, puede ser definido teológicamente de esta manera. La misericordiosa invitación evangélica de Dios a la salvación que realiza a todos los perdidos. Así que este grupo con el cual inicia la primera parte de nuestro párrafo 4 son aquellas personas que han sido expuestas al llamado del evangelio. Pero este párrafo también expone que aunque son llamados por el ministerio de la palabra, dice, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Teológicamente hablando, podríamos decir que aunque entienden el mensaje y aún pueden decir en su interior, eso que están enseñando desde allí, desde el púlpito, es verdad, eso que me ha expuesto este compañero de trabajo, eso es verdad, eso que me ha expresado este compañero de estudio es verdad, esto que mi familiar me ha dicho es verdad. Aunque entienden el mensaje y pueden aseverar que es verdad lo que se está diciendo, el hombre por su condición natural es un ser pecador que no se apropia de dicha gloriosa verdad en su ser. ¿Qué situación tan fuerte es el estado del hombre natural? Porque no es que no entienda lo que se le está enseñando, lo entiende, puede decir es verdadero, pero no puede vincularlo a su ser, no puede vincularlo a su existencia. Así que cuando leemos, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Cuando leemos esto, por ejemplo, en esta parte del párrafo 4, casi siempre viene a nuestra mente o nos centramos en el hecho de que es Dios quien no los ha traído para sí. Y entonces surge este cuestionamiento. Si solo los escogidos son los que responden al llamado del evangelio, ¿qué tan sincero es el llamamiento de Dios a los que no son elegidos? Eso es casi siempre lo que viene a nuestra mente cuando leemos este párrafo. Solamente pueden venir aquellos que Dios atrae para sí, porque si no, ni quieren ni pueden. Y entonces en nuestra mente dice, pero entonces realmente es un llamado verdadero, es una invitación verdadera para que vengan a Cristo.
Es como si descargáramos la responsabilidad de que no vengan a Cristo en Dios mismo. Es casi como lo que viene siempre a nuestra mente. Es que si no viene es porque es como la responsabilidad de Dios. Pero eso es pasar por alto el punto central, y es el hecho de que el hombre en su estado natural no quiere venir a Cristo. No quiere venir a Cristo. La invitación a venir a Cristo es genuina. El llamado general, la exposición del Evangelio es genuina. Ven a Cristo, descansa en Cristo. El apóstol Pablo expresa que cuando se predica y presenta el Evangelio, se hace con el más profundo deseo y anhelo de que las personas respondan a este. Es la invitación que Dios hace por medio de su iglesia a que las personas vengan a Cristo y sean reconciliados con Él. Mira cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es una invitación genuina. Es casi que un llamado desesperado, uno podría decir lo que dice allí el apóstol Pablo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. La Escritura nos enseña que Dios no se deleita en la perdición del hombre. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32, y solo como por colocar un texto, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es una invitación. Así que la invitación está presente para todo aquel que quiera venir, pero ese es el problema. Ese es el problema. El hombre en su estado natural no quiere. Puede entender el mensaje, puede decir es verdad, pero no lo ve relevante para su existencia. No es un mensaje que para ellos sea trascendental en torno a sus vidas. Así que el rechazo se debe a que en su ser Cristo no es alguien que ellos amen y necesiten. El punto es que no podemos olvidar que el hombre en su estado natural es un ser muerto espiritualmente. Y esa condición de muerte espiritual se dio porque así lo quiso el hombre. Tomó en poco la voz de Dios y recibió la retribución que se advirtió: muriendo morirás. Por eso la confesión expresa: no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. No quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. El Señor Jesucristo le dice a los líderes religiosos judíos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solo Dios puede cambiar esa naturaleza y hacer que deseen a Cristo. Pero Dios no está obligado a hacerlo. Nadie lo merece. La humanidad es una masa de seres enemigos de Dios caminando hacia una condenación eterna. De allí que la base del llamamiento, como iniciamos diciendo, sea la elección divina. Y este es el punto que quiero enfatizar en torno a este aspecto del llamado general. El rechazo de la invitación del Evangelio se debe al hombre, no a Dios. Los hombres son los únicos culpables de rechazar el ofrecimiento de la gracia de Dios. Por el contrario, que alguien responda al llamado del Evangelio, esa sí es una acción divina, una acción de gracia, una acción misericordiosa de Dios. Así que, entendiendo esto, cuando leemos otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, aún así al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente,
Lo que debe suceder en tu mente es que la maldad del hombre es la causante de esto, y también si alguien viene es la misericordia de Dios. Eso es lo que debe venir a nuestra mente. No el cuestionamiento, ¿es una invitación genuina? La responsabilidad entonces es de Dios. No, ahí nos estamos enfocando mal. Eso no es lo que enseña la Escritura. Y ese es el énfasis que he querido hacer. Wilhelmus Abrakel, teólogo del siglo XVII, expresó: hay una declaración general e incondicional a todos, es decir, al que tiene sed, al que no tiene dinero y al que quiere. El que no quiere ni tiene sed se abstendrá de venir. Esto es obra suya y él será responsable, habiendo sido invitado y habiendo escuchado este llamado general. Esa es la posición, es la responsabilidad de aquel que no responde al llamado del Evangelio. Los editores de la Confesión respaldaron esa expresión, no quieren venir a Cristo, con este pasaje, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Ahora, siempre, y esto lo hemos expresado en este nuevo ciclo de la exposición de la confesión de fe, siempre cuando tengamos un pasaje que los editores de la confesión han tomado para respaldar lo que han dicho, es importante entender o ver el contexto de donde surge ese pasaje. No solamente el texto, sino el contexto de donde surge el pasaje. Y el contexto de este pasaje, Mateo 22:14, se da en torno a la parábola de la fiesta de las bodas, la parábola de la fiesta de las bodas. Toda parábola siempre surge de algo. Y en este caso, la parábola de la fiesta de las bodas surge del rechazo de la mayoría de judíos hacia el Señor Jesucristo, quienes al despreciarlo, despreciaron la provisión divina para ser salvos. Quiero que miremos el contexto de esta afirmación de Mateo capítulo 22, versículo 14. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame a Mateo capítulo 21 y leamos el versículo 43. Allí el Señor dice: por tanto os digo, ya sabemos el contexto, los judíos rechazando a la provisión divina única para la salvación, la persona del Señor Jesucristo. El Señor dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. La parábola entonces va a exponer esta invitación del rey a entrar a su banquete. Dice en el capítulo 22, versículo 1, no lo tengo en pantalla, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, versículo 3 del capítulo 22 de Mateo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, ¿mas qué? Mas estos no quisieron venir. Una invitación: vengan a la boda del rey. No quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No quisieron venir, no quisieron entrar en la boda que el rey les estaba invitando. Claramente hay un rechazo del hombre en su estado natural al llamado del Evangelio. No le interesan sus negocios, le interesan otras cosas, no lo ve relevante. La parábola sigue diciendo en el versículo 6: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El Señor, entonces el rey, manda que recojan. Él llama, Él trae a sus bodas, a su fiesta.
Y dice el versículo 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, y es donde aparece nuestra expresión, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que la parábola, además de mostrar el rechazo al llamado del evangelio por parte del hombre en su estado natural y la imperiosa necesidad de que sea Dios quien actúe para traerlos, también expone que algunos responden a la invitación del rey, pero hipócritamente, como este que no estaba vestido acorde a dicha invitación. Y es que, mis hermanos, muchos, aunque pueden parecer que han respondido al mensaje del evangelio, al llamamiento divino, es solo una apariencia, y una apariencia es algo temporal. Y de estos es que se enfoca primariamente la primera parte del párrafo 4 de nuestra confesión de fe en el capítulo 10. Otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Aquí nos enfocamos en aquellos que reciben lo que teológicamente se conoce como las operaciones comunes del Espíritu Santo. Muchos pueden dar la apariencia de que en realidad han recibido un llamamiento eficaz divino. Están en medio de los creyentes por un tiempo. Muestran alegría, pasión por haber entendido el evangelio. Pero llega un evento en su vida, bueno, regular o malo, y hace salir a flote la verdad de quienes no eran. Uno de los pasajes que colocaron los editores de la confesión como prueba fue Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, en torno a la parábola de la semilla que cae en el terreno. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es muy claro nuestro Señor Jesucristo con esta parábola en torno a describir a este tipo de personas. Responden con gozo y alegría al mensaje del evangelio y están por un tiempo en medio de nosotros, pero hay un evento en su vida que hacen que salga a flote lo que realmente no eran. Pero el pasaje más directo que referencian los editores de la confesión en torno a estos que por un tiempo parecen sin dudas haber sido llamados por Dios es Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje fue llamado por el puritano John Flavel como una escritura asombrosa. Una escritura asombrosa. Y es asombrosa por ver la acción del Espíritu de Dios en aquellos aún que no vendrán a Cristo. De allí la expresión de John Flavel. El bautista particular del siglo XVII, Benjamin Kish, nos sirve como un exponente típico de cómo se entendía el concepto de operaciones comunes del Espíritu Santo, del cual se expresa nuestra confesión. En un sermón, Kish afirmó: los incrédulos, sentados bajo un ministerio sólido, pueden disfrutar de iluminación común de la palabra y el Espíritu, por la cual tienen algún conocimiento del pecado. También pueden reformar su vida
como aparentemente hizo Herodes después de escuchar predicar a Juan el Bautista. Estas personas pueden reconocer que Dios es el principal bien en la vida. Pueden tener un conocimiento de las doctrinas más profundas de la fe cristiana. Entender que Cristo es el objeto bendito de la fe y participar externamente en la vida de la verdadera iglesia, incluyendo el bautismo y la cena del Señor. A pesar de la presencia de estas bendiciones y quizá otras en sus vidas, no han sido llamados eficazmente y no son regenerados, señala Kitch. El camino de estas personas es expresado de manera muy gráfica por parte del apóstol Pedro, cuando dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y este fue también uno de los pasajes que los editores de la Confesión de Fe colocaron. Así que esta primera parte del párrafo 4 del capítulo 10 de nuestra confesión se enfoca en aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio, que pareciera que han tenido un llamamiento eficaz de parte del Señor, pero no es así realmente, y va a llegar un momento en sus vidas que se van a alejar y por lo tanto no son salvos. Eso es lo que enseña la primera parte de este párrafo, del párrafo 4 del capítulo 10. Pero quiero reforzar este aspecto tan llamativo en torno a aquellos que por un tiempo parecieran haber nacido de nuevo, pero que después se evidencia que no es así. Quiero reforzarlo por medio de lo que este teólogo contemporáneo a la confesión de fe, Wilhelm Brakel, explica en torno a este aspecto. Escucha. Dios llama a todos los que están bajo el ministerio del Evangelio, advirtiéndoles de la destrucción, invitándolos a la salvación y revelándoles el camino, Jesucristo. Muchos no prestan atención a esto en absoluto y no consideran que sea aplicable a ellos en absoluto. Otros escuchan por un momento, pero luego siguen como antes. Otros están convencidos y están sujetos a las operaciones comunes del Espíritu Santo. Las llamo comunes porque los elegidos y los impenitentes son partícipes de ellos. Son convicciones comunes sobre su estado de miseria, una concepción e impresión de la salvación y condenación, temor a la ira de Dios, conocimiento del Señor Jesús y de los misterios de la fe. Tienen en estima por el estado de los hijos de Dios y un deseo de ser también uno de ellos. También habrá una agitación de uno mismo para arrepentirse, para orar, para leer la palabra de Dios, para ejercer la fe histórica, para unirse a los piadosos, para huir de las excesivas contaminaciones del mundo, etc. Estos puntos pueden encontrarse tanto en los elegidos como en los impenitentes. Muchos de los llamados no van más allá del temblor de un Félix, la persuasión de una Agripa, la conversión de un Saúl y el cambio de un Faraón. Como un perro vuelven a su vómito y como una cerda que fue lavada a revolcarse en el fango. Por lo tanto, continúan a su antigua manera, termina señalando Brakel. Nuestra confesión de fe en el capítulo 18, que habla acerca de la seguridad de la gracia y la salvación, en la primera parte del párrafo 1 expone a estos de los cuales venimos hablando de la siguiente manera. Aunque los que son creyentes solo por un tiempo y otros hombres no regenerados se engañen vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, esperanza de ellos que perecerá, señala la primera parte de este capítulo 18 en torno a la gracia y la salvación. Y perecerá porque
Lo que no ha ocurrido realmente en su ser no se puede fingir para siempre. No se puede fingir para siempre. El gran profesor de teología sistemática del seminario Westminster, John Murray, expresó: las escrituras mismas nos llevan a concluir que es posible tener una experiencia muy edificadora, ennoblecedora, reformadora y estimulante del poder y la verdad del Evangelio. Estar tan cerca de estos poderes sobrenaturales que operan en el reino de la gracia de Dios produce efectos en nosotros que a la observación humana son básicamente indistinguibles de los que son producidos por la gracia regeneradora y santificadora de Dios. Y aún así, no tener parte en Cristo ni ser herederos de la vida eterna. Estas personas que están por un tiempo a los pies del Evangelio en torno a sus vidas y doctrinas que profesan, el tiempo sacará a luz su verdadera condición, porque es imposible mantener en apariencia lo que realmente no son. Es como cuando se traza o se desvía el cauce de un río. Tarde que temprano el río va a volver a su cauce. Las personas pueden ser afectadas por la predicación del Evangelio, ser estimuladas por ver las vidas transformadas de aquellos que están unidos a Cristo. Y quieren tener eso, lo quieren. Pero si no son llamados eficazmente por Dios, tarde que temprano su condición va a volver a surgir, a salir. Es por eso que el párrafo reafirma que solo Dios puede atraerlos hacia Cristo. No depende del que quiere ni del que corre. Dice el párrafo: al no ser atraídos eficazmente por el Padre. Y el pasaje de prueba que traen los editores de la confesión es Juan capítulo 6, versículo 44 al 45. Allí está el Señor Jesucristo en medio de una controversia con algunos líderes religiosos judíos, y en medio de esa controversia Él les dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y más adelante dice en el versículo 65: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una vez más, para centrar la verdad en torno a este accionar misericordioso de Dios, traigo las palabras de J. Williamson, que dijo: también es verdad que únicamente Dios puede reemplazar el corazón completamente depravado con un corazón que querrá venir a Cristo. Pero Dios no debe este regalo a nadie. Y los que no lo reciben, aún así no tienen a quién culpar salvo a ellos mismos por haber rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios. Esa es la primera parte del párrafo capítulo 4. Aquellos que parecen haber recibido un llamado, pero al no haberlo recibido directamente, terminarán alejándose del Señor y no serán salvos. ¿Y la culpa es de quién? ¿De Dios que no los eligió? No, de ellos mismos, porque no desean venir a Cristo. La parte final del párrafo 4 se enfoca en aquellos que viven fuera de la influencia cristiana, que nunca tuvieron o tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. La pregunta que siempre surge en torno a estos es: si los que escuchan el Evangelio y lo rechazan no pueden ser salvos, ¿qué de aquellos que nunca son tocados por el Evangelio? ¿Qué de aquellos indígenas en Latinoamérica, en América, antes que hubiese la conquista? Que aquellos en aquellas regiones donde nunca fue predicado el Evangelio. La pregunta que surge es: ¿son salvos por vivir guiados por la religión que profesan? La respuesta es definitivamente no. Desde el inicio de la confesión, del estudio de la confesión de fe, se ha expresado la necesidad de la verdad de las Escrituras para ser salvo, desde el inicio.
Mira, si tienes tu confesión de fe, no pierdas el capítulo 10, el párrafo 4, pero vamos al capítulo 1, párrafo 1, y mira cómo la confesión inicia diciendo. Dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Así que, en torno a aquellos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio, entonces, ¿qué de ellos? Nuestra confesión de fe expresa en la parte B del párrafo 4 lo siguiente. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. No son salvos. La única manera de que un hombre sea salvo es confiando en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. No son salvos. Esta sección del párrafo tiene dos expresiones que es importante abordar: la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Centrémonos en la expresión la ley de la religión que profesen. La ley de la religión que profesen. Esa expresión es un reconocimiento de parte de los reformadores, de los puritanos, de los teólogos reformados del siglo XVII, que no hay evangelio en las otras religiones. Cuando dice la ley de la religión que profesen, la expresión que se está dando allí es que no hay buenas noticias en esas religiones. Todas las religiones, menos el cristianismo, se basan en un principio de obras para la trascendencia de la existencia. Hacer para. Pero el Evangelio es el mensaje sobre la persona y obra de Jesús. Él es la única buena noticia para el mundo caído. Por eso ninguna religión puede llevar a la salvación, porque la única buena noticia, el único verdadero evangelio es la persona y obra del Señor Jesucristo. Porque la fe cristiana expone la incapacidad ante Dios del hombre, su impotencia en torno a su condición. Ahora, lo tremendo es que el hombre en su estado natural aborrece eso. Aborrece el hecho de no poder hacer algo para él tener algún tipo de mérito en torno a su salvación. Eso es lo que significa la expresión la ley de la religión. Estar mostrando que no hay nada de evangelio en esas religiones paganas porque es imposible. Por más que el hombre caído trate de ajustarse a estándares morales o rituales humanos, aún en aspectos éticos de su vida, su condición es destituido de la gloria de Dios, condenado, caminando hacia un estado eterno terrible. Ahora, en torno a la expresión la luz de la naturaleza, algunas personas piensan que los que no escucharon el Evangelio o no escuchan el Evangelio en sus vidas, que no tienen la oportunidad de que alguien les predique la verdad del Evangelio, serán juzgados por lo bueno o lo malo que hicieron. Y tienen razón. Esa es la base del juicio de Dios, sus obras. Y esas son malas noticias. Son malas noticias porque todos los hombres, así no tengan una Biblia en sus manos, así no hayan leído nunca una página de las Escrituras, así no sepan leer y se hallen en lo profundo de una selva desde que nacieron, conocen la ley moral de Dios. Pues Dios creó al hombre con la ley de Dios plasmada en su ser. Que el pecado oscurezca esa ley es otra cosa. El apóstol Pablo enseña que todos los hombres son creados con la ley moral de Dios plasmada en sus corazones. De allí que se le dé el nombre de ley natural.
Todos los hombres tienen la ley moral de Dios plasmada en su ser. El pecado la oscurece, pero todos los hombres conocen la ley moral de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley escrita, la ley que Dios le dio al pueblo en el Sinaí, no tienen la revelación especial. Dice, aunque no tengan ley, hablando en ese sentido, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, después de haber dado una lista larga de pecados en los cuales los gentiles estaban involucrados: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Después de dar esa lista expresa: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo entienden. ¿Por qué lo entienden si no tienen la ley que Dios le dio al pueblo en el Sinaí? Porque todo hombre ha sido creado con la ley moral de Dios plasmada en su ser. Entienden que esas acciones van en contra de Dios, pero se deleitan en ellas. A eso se refiere la confesión cuando dice la luz de la naturaleza. Y la luz de la naturaleza lo que hace es realmente mostrar la condición en pecado en que se encuentra el hombre. Lo deja sin excusa ante Dios. No pueden decir: no, Dios, es que no conocía tu ley, no conocía tu voluntad, porque eso no es verdad. Y eso es lo que Pablo muestra en los primeros capítulos de Romanos. Todos los hombres, sean judíos o gentiles, están destituidos de la gloria de Dios, son seres pecadores. Todos los hombres tenemos la ley escrita en nuestro corazón, pero el pecado en nuestro ser impulsa a transgredirla. Pablo dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, hablando de la ley escrita que recibió el pueblo israelita en el Sinaí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerá, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y expresa en Romanos 3, versículo 9 al 12, que pues, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termina y concluye, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como bien expresa Jane Renihan, en términos de redención, la luz de la naturaleza es en realidad tinieblas y no proporciona rayos de reconciliación. Del mismo modo, cualesquiera que sean los principios de las religiones del mundo que se profesen, los que sigan estas religiones, por muy sinceros que sean, no serán bienvenidos ante el trono de Dios en el día del juicio. Termino con esto. ¿Cuál es la implicación práctica de este párrafo? La implicación práctica de este párrafo, principalmente en la parte B, es que se requiere un alcance misionero para que la salvación pueda ser posible. Como lo expresó el apóstol Pedro ante el concilio en Jerusalén, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y sabes qué eso que implica? Que la fe cristiana no es pluralista. No acepta que cualquier religión conduce a Dios, a la salvación. No, y este párrafo lo deja claro.
Esa es la fe cristiana, no es pluralista. El cristianismo es exclusivista. Proclamamos al mundo entero que hay un solo camino al Padre. Solo en Cristo hay salvación. Nehemías Cobbs, en la controversia histórica con Thomas Collier, llamó la doctrina de la exclusividad de la salvación a través de la fe en Cristo la fortaleza de nuestra fe común. La fortaleza de nuestra fe común. Ahora, eso tiene un reto. En medio de esta sociedad pluralista, posmodernista, que dice todas las religiones son válidas. Y cuando escuchan que alguien dice, no, solo hay una religión verdadera, solo hay un camino a Dios, se aborrece. Este es un mensaje aborrecible en medio de esta sociedad. El reto, como expresa David Clark, para muchas personas, ya sea sostener que ciertas doctrinas religiosas apuntan al Dios verdadero, de modo que las doctrinas contrarias son falsas, o afirmar que una forma religiosa conduce a la salvación, de modo que otras no lo hacen, implica intolerancia. Para decirlo con más audacia, según la sensibilidad contemporánea, el mandato moral de la tolerancia le exige la adopción del pluralismo. Ante esto respondemos con esta parte final del párrafo 4. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profese. Y lo decimos por más aborrecibles que nos hagamos, porque buscamos expresar la verdad y no ser agradables a los hombres. Eso es lo que esa parte no nos mueve a nosotros. Nosotros expresamos la verdad, y si alguien todavía duda en su corazón que el único camino a Dios es agarrarse, aferrarse a la persona del Señor Jesucristo, pues déjeme decirle que si usted todavía cree que cualquier religión lleva a Dios, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. O más bien está en el lugar correcto para que transforme su pensamiento en torno a esa equivocación. Termino con J. Williamson expresando lo siguiente. Antes de la controversia de los modernistas es la teología liberal, antes de la controversia de los modernistas con los fundamentalistas en las primeras décadas de este siglo, el siglo pasado, la mayoría de las denominaciones protestantes de los Estados Unidos mantenían misiones extranjeras porque se creía que los hombres morirían para toda la eternidad sin un conocimiento de Cristo. Y critica a Williamson. Ahora los líderes del movimiento ecuménico declaran abiertamente que los fieles de las religiones paganas pueden ser salvos sin jamás escuchar el Evangelio de Cristo. Las denominaciones protestantes más antiguas han puesto mayor énfasis en las obras de socorro, medicina y educación y otras semejantes, en vez de enfatizar la prédica del Evangelio en sus ámbitos de misiones en el extranjero. Las misiones hoy en día se convirtieron en ayudas económicas, sociales, pero se olvidó el objetivo principal: el predicar el Evangelio, el único camino que conduce a la salvación. Y termina señalando, y termino con esto también, Williamson: ¿qué harán millones de dólares o incluso billones en un país donde se le ofrece culto a la vaca y se menosprecia la vida humana? Pero sobre todo debemos enfrentar el hecho de que, aparte del alivio temporal de la miseria del hombre por medio de ayuda social y económica de afuera, las almas de los hombres están condenadas sin el Evangelio de Cristo. Es esta convicción la que siempre ha provisto y siempre proveerá la sensación de urgencia y la perspectiva que requiere la obra misionera. Termina así entonces nuestro capítulo 10 del llamamiento eficaz. Otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Vamos a orar, mis amados hermanos.